Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy lunes 16 de julio de 2012, ya pasamos a la segunda quincena de este séptimo mes del año, celebrando muy alegre siempre, orgullosos, pero ese orgullo sano, positivo, a nuestra querida ciudad de Guayaquil, la ciudad del Río Grande y la del Estero. Aquella canción hermosísima, Guayaquil, Pórtico de Oro, de Carlos Aurelio Rubira Infante, que desde muy pequeño nos enseñó a amar a esta querida ciudad. Ese pórtico de oro que se abre al mundo entero, desde que somos ciudades, desde que los españoles cogieron este lugar para fundar esta bellísima ciudad de Guayaquil. Cada vez más orgullosos de ella, con mayor autoestima, queriéndola, y la mejor forma de quererla es trabajando por su desarrollo y por el aporte que Guayaquil hace a todo el Ecuador. El día de hoy quisiera tratar un tema que posiblemente muchas veces tratamos de evadirlo por no estar demasiado fundamentados, por no provocar controversias, a veces controversias inútiles, pero lo hacemos con mucha responsabilidad y sobre todo a conciencia, tanto por parte nuestra acá en el informativo, como parte de usted, amigo y amiga que nos escucha, para discutir sobre este tema, el aborto. El aborto, inclusive quisiera, sobre todo en la primera parte, analizar este tema haciendo un esfuerzo para hacer también la abstracción de nuestra fe, la creencia en un ser supremo, y más aún en aquella forma diaria de vivir en base al cristianismo. Ese manual de vida que es la Biblia, el Evangelio, que nos debe guiar cada uno de nuestros pasos. Pero para hablarlo desde un punto de vista objetivo, netamente biológico, vamos a hacer ese esfuerzo de hacer abstracción de lo religioso. El aborto es un tema delicado. Hablar de este tema hay que hacerlo en base a conciencia, es decir, la individualidad de cada uno. El día de hoy vamos a conversar en este espacio, siempre decimos de editorial, los planteamientos sobre el aborto para que sirvan de reflexión desde el punto de vista biológico al inicio. A las 8 de la mañana esperamos hacer contacto telefónico con la abogada Gina Godoy, asambleísta de Alianza País, para conversar sobre el Código Penal que podría despenalizar el aborto en casos de violación. Pero también hay otros movimientos que están buscando que no se incluya ningún condicionamiento para el aborto. Estos movimientos supuestamente feministas manifiestan que la mujer es soberana en su cuerpo y que es ella la única que debe de decidir lo que pasa con su cuerpo. Cada uno de estos temas obviamente tienen muchísimo para la controversia, para discutirlos. También hablaremos a las 8:30 con el señor Carlos Garcés, que nos visitará aquí en nuestros estudios. Él es representante del proyecto Esperanza de acompañamiento al síndrome post-aborto. Este proyecto se inició en los Estados Unidos para dar atención desde el año 1985 a todos aquellos padres, hombres y mujeres, que perdieron a un niño en la gestación. Recordemos que desde el punto de vista biológico, el embarazo es aquello como fenómeno biológico que vive la mujer, y la gestación biológicamente es lo que vive el niño desde su concepción. Hay formas, ya entrando en la materia y sobre lo que conversaremos con el señor Carlos Garcés también, de el aborto. Hay dos formas: la interrupción espontánea
y la interrupción provocada por un adulto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo antes del nacimiento del nuevo bebé o de la nueva bebé. Ya sea de forma natural, porque la madre constitutivamente no puede soportar, apoyar la gestación de su hijo, y de manera espontánea lo pierde, como se suele decir. Esto es obvio, es un acto natural en que la madre, por más que haga esfuerzo por conservar ese milagro de vida, finalmente termina perdiéndolo. Por más que los médicos, inclusive con la tecnología moderna, intentan ayudar a la madre que desea precisamente dar a luz a una nueva vida. Pero vamos el día de hoy a hablar de aquel aborto inducido, provocado por personas adultas que lo hacen de manera consciente. En ello también tiene que ver mucho los médicos que se prestan de manera ilegal para el aborto. Se dice que en Ecuador, solo en Ecuador, cada año hay 95,000 mujeres que deciden abortar de manera intencional, provocada. Una vez que hemos especificado las dos clases de abortos, queremos definir primero qué es la interrupción de un embarazo. El embarazo, lo hemos dicho, es ese fenómeno biológico que vive la mujer. ¿Desde cuándo? Ya para entrar en la materia. Desde el momento en que se implanta en su útero un óvulo fecundado por un espermatozoide. Y el embarazo dura hasta el momento del parto. Biológicamente, el embarazo comienza en el instante en que el útero recibe, acoge maternalmente a un óvulo fecundado. Aquí, en sucesiva, viene una pregunta. ¿Desde cuándo existió o existe vida? Existe vida desde que existe un espermatozoide individualmente. Y existe vida desde que existe un óvulo individualmente. Cuando los dos se unen, el espermatozoide fecunda al óvulo, comienza la vida humana. Pero desde antes ya existió vida. En el espermatozoide de manera individual y en el óvulo de manera individual. Algunos dirán, no, la vida humana es cuando ya el feto toma forma. Así nos han respondido cuando hemos tratado este tema con asambleístas. Anteriormente, porque este tema ya se lo discutió cuando discutíamos el tema de la Constitución. Por eso es que los asambleístas en mayoría dictaron la Constitución que comienza desde la concepción. La concepción es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Pero la vida comienza desde mucho antes. El hombre con el espermatozoide y la mujer con el óvulo. De lo contrario, ¿de qué valdrían los últimos descubrimientos que hace 15 días atrás tratábamos acá? De aquello que se dice la partícula de Dios o la partícula divina, que es ese soplo divino que le da vida a la materia. Si los científicos tienen en el laboratorio todos los elementos químicos, los elementos físicos de un humano, y no han podido darle la vida, ni siquiera crear una célula, o un espermatozoide o un óvulo, por ejemplo, si quieren crear vida humana, hay un soplo de vida que se provoca como alma o espíritu en el instante del inicio de la concepción. ¿Y cuándo se acaba ese soplo de vida? Con la muerte. De manera natural o de manera accidental. En el instante en que ya la materia pierde ese hálito de vida, es obvio que allí la materia se va a deteriorar, que se quedó sin vida. Desde el instante de la concepción hasta la muerte. Y la Constitución ecuatoriana garantiza la vida precisamente en toda esa etapa, si lo hablamos desde el punto de vista jurídico. ¿Desde cuándo existe vida entonces? Desde
el momento en que el espermatozoide se moviliza. ¿Por qué? Porque la vida es esa fuerza o actividad interna sustancial, parte de la materia, de la sustancia. Es una fuerza, es un motor interno que tiene la materia. Esa es vida, mediante la que obra el ser que la posee. El ser que la posee. El ser. Esto es importante tener en cuenta para discutir este tema. Ahora cabe la pregunta, ¿el aborto quita la vida? Es obvio que sí, porque desde el momento en que ya hay una implantación de un óvulo fecundado con vida, si se interrumpe el proceso, ya no más del embarazo de la madre, sino de la gestación de ese nuevo ser, es obvio que se está quitando una vida. Sí, desde la concepción. Cabe ahora la pregunta que habíamos planteado. ¿Se justifica provocar la interrupción de un embarazo? Y modificar esta pregunta diciendo, ¿se justifica provocar la interrupción de una vida, de un nuevo ser, a través del aborto? He allí la respuesta a conciencia que cada ciudadano debe hacerse. Hoy el Código Penal acepta solo en dos casos. Primero, cuando se pone en riesgo de la vida a través del embarazo o de la gestación. Allí los médicos consultan a los padres y los padres deben decidir también a conciencia. Es cierto que la inclinación mayoritaria es por defender la vida de la madre y se decide, de acuerdo a la jurisdicción ecuatoriana, se ampara que pueda provocarse la muerte de ese nuevo ser en defensa de la vida de la madre. Hay que en este momento hacer honor a aquellas madres que en algún instante sacrificaron su vida y dijeron no, a pesar de los riesgos, continúo el embarazo, le doy prioridad a la vida de mi hijo, de un nuevo ser. Y algunas madres en ese trance han preferido sacrificar sus vidas. Hay muchos casos, hay casos inclusive de adultos que testimonian esto, que su madre sacrificó su vida por darle a ellos precisamente esta oportunidad. Y hay otro tema, hay otra causa por la cual se permite el aborto legalmente o constitucionalmente, que es cuando una niña o una dama en general, una mujer, ha sido embarazada, siendo ella demente, es decir, con algunas limitaciones mentales que podrían afectar precisamente al feto o a la nueva vida. Pero hoy día, movimientos pro aborto piden que sea en caso de violación. La pregunta que cabe aquí es cómo demostrar que ha sido violada una mujer. De aquellas 95.000 mujeres que en promedio abortan cada año aquí en el Ecuador, ¿cuántas de ellas para legalizar el aborto asumirían o dirían que han sido violadas? Hay asambleístas como Rolando Panchana, que ha manifestado, siendo de Alianza País, que la despenalización del aborto no es una tesis de Alianza País. Panchana dijo que no cabe cambiar las reglas del juego en torno al aborto. Entre comillas, voy a leerlo textual: nosotros en el Ecuador decidimos reconocer y garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Es muy difícil, ¿verdad?, entender que alguien a estas alturas quiera a través de la ley modificar la Constitución. Y finalmente dice Rolando Panchana, y el Código Penal debe quedar como está. Otros asambleístas, Francisco Cisneros, asambleísta de Sociedad Patriótica, dice que él se declara defensor a ultranza de la vida y se opone a la posibilidad de asesinar a un ser que ha sido concebido. Entre comillas, para leer textualmente lo que dice Francisco Cisneros, defendemos la corteza de los árboles, la naturaleza y un poco de cosas que no necesitan nuestra defensa y rechazan la defensa de la vida del ser humano. Es un tema, como dijimos al principio, muy delicado, pero es un tema que debe ser analizado desde la conciencia individual de cada uno de nosotros. Vamos al corte comercial.